Lo que ha sucedido es que se ha ralentizado la maquinaria bélica israelí. No se ha detenido, se ha ralentizado. Siguen habiendo asesinatos. Los números no son tan precisos, pero por lo último que he leído, se han asesinado 53 personas, tal vez me esté equivocando, pero bueno, más de 50 seguros. Y bueno, también se ha producido, sí, eso se ha constatado, el intercambio de prisioneros, los prisioneros vivos israelíes por 1968 prisioneros palestinos, ¿no? Los 20 prisioneros vivos israelíes por 1968. Y luego también un intercambio de los fallecidos, que es una de las cuestiones que ahora está esgrimiendo el Estado de Israel, respecto a que no se han entregado todos los cuerpos de los prisioneros fallecidos israelíes. Y por supuesto que el Estado de Israel tiene también prisioneros fallecidos palestinos. Hay lo que se llama el cementerio de números, que no es que empezó esto el 7 de octubre, cuerpos que no han sido identificados. Se calcula que hay más de 700 palestinos y palestinas que no han sido devueltos, pero no en los últimos 2 años, en las últimas décadas. Bueno, pero en relación a este acuerdo, se ha ralentizado esa maquinaria, se ha permitido o flexibilizado el bloqueo de la ayuda humanitaria. Deberían entrar 600 camiones de ayuda, de asistencia, de comida, de medicamentos y demás. Están entrando entre 200 y 300, por lo que leía. Algunos informes dicen aún menos. Así que bueno, se flexibilizó eso, se ha replegado el ejército israelí, desplegado en territorio gazatí, se fue de las grandes ciudades, pero conserva el 58% del territorio de Gaza, más de la mitad de los 365 kilómetros cuadrados. Entonces son todas cuestiones parciales. Bueno, y se ha acordado en principio sobre 20 puntos, ¿no? Esas son cuestiones que se constatan en terreno: la ralentización de la maquinaria bélica, la liberación de prisioneros, la entrada de algo más de ayuda humanitaria, el repliegue de estas fuerzas de ocupación, y luego hay una serie de puntos. En realidad esos conformarían un primer momento. Luego hay una serie de puntos que son los que seguramente tardarán más en concretarse, siendo que aún no se han concretado estos. Y algunos aparecen como auspiciosos. El hecho de que, por ejemplo, el Estado de Israel se ha comprometido, según esos 20 puntos de Donald Trump, ¿no? Que fue quien lideró las negociaciones con la mediación de Qatar, de Egipto y de Turquía. Bueno, aparece que el Estado de Israel se ha comprometido a no ocupar ni a anexar Gaza. Aparece como algo positivo, auspicioso, y muy lejanamente en el punto 19 aparece que si se da el proceso de reconstrucción de Gaza como está pensado, y luego tendríamos que conversar quién está pensando eso, y por otra parte, la autoridad palestina lleva adelante una serie de reformas o de autorreformas, se va a considerar viable la conformación de un Estado palestino. Aparece la categoría de Estado palestino, cual si fuese una concesión que el Estado de Israel o que Trump le está haciendo a ese pueblo, cuando por el derecho internacional, por la Carta de Naciones Unidas y por infinidad de documentos, por la Convención de Ginebra, por los pactos internacionales de derechos humanos, el pueblo palestino tiene derecho a autodeterminarse y no hace falta ni que Trump, ni que el Estado de Israel, Netanyahu o quien sea, le reconozca ese derecho. Es inherente a su condición de pueblo que habita su territorio histórico. Pero bueno, esos son algunos de los elementos que están hoy en juego. La contracara, o en el marco de esta complejidad, porque son todos claros oscuros, en el marco de esta complejidad se conformaría un gobierno apolítico. ¿Quién define, ¿no?, que es apolítico? Y de tecnócratas palestinos. ¿Cómo definir esa condición? Que por otra parte se comprometería en funciones específicas en territorio,
a administrar, si se quiere, las cuestiones que aquí administraría un municipio y algunos elementos más como la salud, la educación, la seguridad, una fuerza policial entrenada por fuerzas extranjeras, pero que tendría por sobre sí todo un andamiaje jurídico-político que culmina en un Consejo de la Paz liderado por Donald Trump. O sea, el último sería Donald Trump, y en el medio apareció incluso otro nombre propio a cargo de una dirección o secretaría ejecutiva, no está del todo claro todo eso, que sería Tony Blair. O sea que Estados Unidos y Gran Bretaña, o sus líderes o líderes importantes de ambos estados, estarían justamente por sobre la autoridad tecnocrática y apolítica palestina. Y en ese sentido, y termino con esto, Walter, hay un libro de un historiador, Nasser Aruri, que se llama El mediador deshonesto, que está escrito justamente en relación a los acuerdos de Oslo, en donde también el Estado de Israel, y en este caso la Organización para la Liberación de Palestina, entre los años 91 y 95, llevaron adelante un proceso de negociaciones con la mediación de los Estados Unidos, el mediador deshonesto, el que está hoy mediando de nuevo, en donde también el pueblo palestino, en función de la asimetría de poder y de poder rescatar algo de sus principios y derechos, y poder viabilizar finalmente en terreno para su pueblo sus propios derechos, dejó al margen el derecho internacional, porque negoció con el Estado de Israel, con la mediación de Estados Unidos, y no se incorporó justamente el derecho a conformar su propio Estado, se dejó de lado el estatus de Jerusalén, se dejó de lado el derecho al retorno de los refugiados, se dejó de lado el tema de las fronteras, y se dejó de lado el tema de los asentamientos, de las colonias ilegales que el Estado de Israel construye en los territorios palestinos ocupados, que de aquel momento a este se han triplicado. Cuando se firmó Oslo, habían aproximadamente 215.000 colonos en los territorios palestinos ocupados. Hoy hay más de 700.000, 720.000, y habían un tercio de las actuales colonias, que son 358. Entonces, cierro, yo sé que tal vez fui un poco largo, hay claros oscuros, está muy bien que se haya ralentizado y ojalá se detenga la maquinaria bélica israelí, que no produzcan más víctimas directas, asesinatos directos a través de las bombas, los francotiradores, los drones, porque lamentablemente las muertes van a seguir, porque han llevado a un pueblo a un nivel de hambruna, de devastación de su infraestructura, que los efectos de este crimen van a seguir, por más que ya no disparen más, van a seguir los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, los próximos años. Han destruido la calidad de vida y la expectativa de vida de millones de personas. Pero bueno, ojalá detengan la maquinaria bélica, ojalá termine el bloqueo, ojalá entre la ayuda humanitaria, pero no tenemos por qué confiar en el mediador deshonesto ni en su socio británico, porque la propia historia de la cuestión de Palestina nos lo hace ver. Yo hablé de Oslo, pero me puedo ir para más atrás, me puedo ir al momento en donde las Naciones Unidas proponen la partición del territorio de Palestina, o me puedo ir inclusive mucho más atrás, cuando la Sociedad de las Naciones crea el mandato británico de Palestina y a la Declaración Balfour, y ya vemos que cuando son británicos y estadounidenses quienes tienen protagonismo, los derechos nacionales del pueblo palestino y sus derechos humanos individuales y colectivos no son respetados, no son garantizados.